el anuncio de la resurrección de Jesús, dice: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra de Dios. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y este es el primer anuncio pascual en la tradición que después se va haciendo cristiana con el tiempo. Y la resurrección de Jesús, en los relatos que compartimos y en la celebración, es lo que le da sentido a todo el circuito, podemos decir, de la lectura cristiana, de la fe, de la vida y de las acciones o las omisiones que hacemos. Hemos leído este año el relato según San Marcos, que es el más escueto, es el más primitivo probablemente. Hay que ver, claro, si leemos, no es que los otros, a ver, acá hay que decir algo, no es que un relato es mejor que el otro, son distintos y simplemente subrayan distintas cosas porque todo esto fueron relatos de gente. Acá no hay alguien con un estenotipio o que haya tenido una máquina grabadora para levantar los informes del momento. Y si hubiese sido hasta los informes del momento, cada uno los lee y los ve desde su propio mundo, ¿no? No los podemos ver fuera de eso. Pero este relato tiene esta hermosura de un relato primitivo, muy desposeído de cosas que nosotros seguramente ya colocamos, ¿no? Porque ahí donde dice que van al sepulcro y que hay un joven vestido de blanco, un ángel, decimos todos, ¿no? Porque hemos leído los otros textos, que les gustan mucho los ángeles a los otros evangelistas. Pero este texto no lo dice así, este texto primitivo, y si estuviésemos leyendo por ahí otra tradición que no es la que tenemos en la Biblia, lo que llamamos canónico, si estuviéramos leyendo otro de los códices, tal vez terminaríamos en otro lugar. Y por eso, no me citen con esto, pero si estuviésemos leyendo el otro código, se encuentran con un joven en la tumba y el joven sería Marcos. Pero ese es el otro códice que no entró como texto bíblico. Pero quedan esas cosas. El Evangelio de Marcos tiene esto. El muchacho que huye con la sábana, el muchacho en la tumba, el joven rico. O sea, que en ese otro esquema
son todos el mismo personaje que para el otro códice es el hermano de María Magdalena. Bueno, y este énfasis que hace Marcos en construir el relato desde las mujeres. Es decir, que siguieron a Jesús, porque ya eso viene en el capítulo 15, lo vienen siguiendo hasta Jerusalén, y luego, ahora, en este primer día de la semana, en un relato muy, muy sencillito. Es decir, no hay aquí guardias, no hay aquí ángeles que bajan del cielo y piedras que vuelan por el aire o cosas por el estilo. Nada, nada, completamente. Es una escena de un gran vacío. Es decir, solo está el muchachito adentro de la tumba, vestido de blanco, nada más que eso. Pero lo que esto genera es simplemente la sorpresa. No teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes de ustedes a Galilea, allá lo verán como se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es decir, el anuncio es algo que, y esto lo vamos a encontrar en los 4 relatos, inesperado. Es decir, la propia comunidad de Jesús no espera la resurrección. O sea, la resurrección irrumpe a contramano de las expectativas. O sea, la cruz es el punto final de toda la historia. Bueno, podemos extenderlo un poco, el sepulcro, pero eso es donde la historia termina para esta comunidad. Y quedan a la espera de alguna otra historia, vaya a saber por dónde o por quién. Pero no hay una expectativa de que algo vaya a pasar. O sea, la expectativa es que las cosas sigan su curso como estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres van a hacer tareas que se ocupaban en general las mujeres, que eran el preparar el cadáver. Porque, claro, los señores tenían que ir a lugares donde había que estar con toda la pureza ritual, y si uno tocaba un cadáver quedaba impuro. Entonces, bueno, si lo hacían las mujeres no importaba, ¿no? En esto de que no estaban muy consideradas como sujetos de derecho en la época, entonces, bueno, estaban estas otras cosas. Pero justamente por esto es que son también las que llegan al lugar. Claro, si leyésemos los otros relatos, hay otro tipo de escenario, y un escenario donde posiblemente las mujeres llegando a hacer esto hubiese sido algo más aceptado si estaban los guardias. Pero este relato es un relato totalmente desprovisto. Y luego, lo que va ocurriendo es la comunidad incrédula. El anuncio no es suficiente, aparentemente. Y un Jesús que es más duro que los otros relatos, ¿no? Acá el texto traduce les recrimina, creo. El texto griego usa la palabra más fuerte. Fuertemente los reta, como decía el profesor de griego. Es un enfático, fuertemente, con enojo, los reta por lo que ha pasado. Claro, la clave de lo que estamos transitando en esta Semana Santa y Pascua, es decir, que es justamente llegar a la cruz, es ahora volver a leerlo, volver a mirarlo desde la resurrección. Y ahí es donde es como si lo mirásemos desde el otro lado, lo que va dando sentido desde el otro lugar, desde la absoluta gracia de Dios. Es decir, no es la confesión lo que nos habilita al sacramento, en estas tradiciones que han puesto su énfasis en la absoluta gracia de Dios, ¿no? Es el sacramento que nos permite confesar. Funciona al revés. Y cuando miran la teología de Lutero, muchas de las cosas las van a encontrar, están todas, pero están todas dadas vuelta. Hay que siempre mirar por el otro lado para poder entender por dónde va. Hay un bellísimo sermón, no tenemos que ir muy largo, y como el reloj este se quedó trabado, es un peligro. Hay un bellísimo sermón sobre Romanos, en el capítulo 13, donde Lutero en el sermón dice, y que cuando venga el diablo y nos diga, por todo lo que has hecho,
te mereces la muerte y el infierno, le diré, ¿y qué? Jesucristo murió por mí en la cruz y me dio la vida plena. Es decir, esta mirada de que entonces la confesión no es una llave de acceso a ningún lado, sino es una posibilidad de admitir, pero al mismo tiempo no tendría ningún sentido si no estuviese ahí la promesa de la Pascua. Lo mismo que volver a mirar la cruz del Viernes Santo. Mirábamos en esta semana desde el Domingo de Ramos, el jueves, el viernes, los textos, y especialmente el texto del Viernes Santo llega al punto culminante de la cruz, donde toda la injusticia humana y toda la gracia de Dios están en un solo lugar, de la historia de una vez para siempre. Por eso repetimos esas viejas frases de la primera teologías de la Iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese centro, toda la injusticia humana cargada sobre el Hijo de Dios y toda la gracia de Dios mirando hacia el mundo, como punto culminante. Y ahora, lo que hace la resurrección es certificar lo que ha pasado. Todo esto no es simplemente una cuestión heroica, sufriente. Hay mucha tradición de eso, sin dudas, el siervo sufriente, todo, muchísimas tradiciones. Pero ahora se las relee desde la resurrección a través de la cruz. Si uno lee por el costado, se equivoca. Y si uno quiere leer por encima de la cruz, también se equivoca. Porque perdemos justamente esa dimensión de dónde nos encuentra Dios. En la cruz y la resurrección como la luz que le da sentido. Le da sentido porque, por un lado, es, como dice ahí en ese viejo sermón del 1500 y tanto de Lutero, ante los reclamos del diablo le diremos, ¿y qué? Jesucristo ha muerto por nosotros, en ese sermón sobre Romanos 13. Y al mismo tiempo diremos, no nos quedaremos de brazos cruzados ante las injusticias contra nuestros semejantes. Es decir, la cruz ahora funciona diferente que el viernes. El viernes, a lo sumo, lo que le quedaba a la comunidad era hacer la vía dolorosa y golpearse el pecho de manera resignada. Todo el que quiera cambiar el mundo terminará crucificado. Desde el domingo de Pascua podemos decir, Dios interviene en la historia y se trabaja para cambiar el mundo cada día, porque Dios lo ha hecho de una vez para siempre, en la cruz y en la resurrección como sello de todo esto. Quiera nuestro Señor que en este domingo de resurrección esa luz de vida sea justamente nuestra guía, para que podamos leer la cruz donde, por un lado, plenamente justificadas y justificados por la sola gracia, no tenemos nada de qué preocuparnos con respecto a las cosas eternas. Dios las ha resuelto de una vez para siempre. Y nos pone frente a las necesidades de nuestros semejantes, donde justamente el amor al prójimo, parafraseando a San Pablo, ¿no?, es cumplir con toda la ley. Nuestro Señor nos guarde en este tiempo de Pascua. Amén. Noche
porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir. Porque atacó ambiciosos mercaderes y demostró maldad e hipocresía, porque exaltó a los príncipes y rechazó a los criados guardias. Porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, Porque aceptó sufrir nuestra condena, y así morir por todos los mortales. por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.